Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Se dieron a conocer ya las cifras ya finales de la participación de la ciudadanía el pasado domingo en la revocación de mandato, la primera consulta a la ciudadanía de este tipo en la historia moderna de nuestro país. ¿Fue útil o no fue útil? Se habla de un 17% solamente de participación de la lista nominal y un resultado que se preveía desde el inicio, pero de la creación de la idea de la revocación de mandato. Nadie pensaba realmente que este ejercicio iba a quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la titularidad del Poder Ejecutivo, pero sí hay muchas lecciones que deja esta revocación de mandato. Por ejemplo, la actividad indebida de muchos gobernantes, incluido el propio presidente, para violar la ley electoral, la veda electoral, y también la participación de un Instituto Nacional Electoral que sigue estando bajo asedio de las críticas del presidente y de una intención de modificarlo. Para hablar sobre los saldos de la revocación de mandato, le agradezco muchísimo al diputado del Partido Acción Nacional y representante de este partido ante el Instituto Nacional Electoral, el diputado Humberto Aguilar Coronado, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Neto? Buenos días a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, pues ya finalmente tenemos los números finales, apenas la participación del 17%, un triunfo avasallador del presidente en este resultado, pero ¿qué nos deja la revocación de mandato para el país, Humberto? Yo creo que este proceso de revocación de mandato nos ofrece algunas conclusiones que debemos valorar. Primero, el pueblo de México mostró un enorme desinterés por ratificar, y lo pongo entre comillas porque así lo desnaturalizaron todos aquellos que estaban con el presidente, ¿no? Y entonces este desinterés al gobierno del presidente López, pues se demuestra cuando observamos que más del 80% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal decidieron no participar en este ejercicio, ¿no? Segundo, el apoyo electoral del presidente López ha sufrido una caída dramática y consistente entre el 18 y el día domingo 10 de abril. De los tan cantados 30 millones de votos, pues hoy queda menos de la mitad, según lo que nos reporta el Instituto Nacional Electoral. Y si a esto incorporamos los resultados de la elección federal del 21, pues hombre, esto sigue observar una tendencia a la baja de los votos que ha tenido Morena desde el 2018. Yo creo esto que la operación electoral ejecutada desde el gobierno y por supuesto del partido Morena no alcanzó los resultados que le prometieron al presidente López. Pues hoy tuvo que reconocer el presidente el día de ayer el tamaño de la pérdida y por supuesto tuvo que recurrir a la muy prevista táctica de acusar al INE del fracaso. Yo creo que esto también nos deja claro que el Instituto Nacional Electoral es una institución confiable para organizar las elecciones, porque ha demostrado con datos que la falta de participación ciudadana no se puede atribuir al número de identificación de casillas, ¿no? Yo creo que en instalar el 99.98% de las casillas a las 11 de la mañana, creo que ya habla de un instituto profesional, de un instituto que hizo las cosas bien, ¿no? Sí. Lo cierto es que las y los ciudadanos no tuvieron interés por participar en este ejercicio, por mucho que los jilgueros de Morena y del presidente digan que con 15 millones se tuvieron extraordinarios resultados. Sí, Humberto, yo creo que hay que también ir partiendo esta revocación de mandato para lo que puede representar la ciudadanía, que es quizá lo más importante. Durante muchísimo tiempo los ciudadanos hemos exigido mecanismos para incidir directamente en quienes ostentan el poder público, ¿no? Hemos visto a presidentes, pues toda la época de oro del PRI, donde eran intocables y se sentían verdaderos faraones, ¿no? Imagínate una revocación de mandato en momentos donde había tanta protesta en contra, por ejemplo, de Luis Echeverría o de Díaz Ordaz.
Pero esta realidad mexicana es completamente distinta y tanto la consulta popular del año pasado para enjuiciar a los expresidentes y esta revocación de mandato no trajeron un entusiasmo de la ciudadanía, pero no significa, Humberto, que los ciudadanos rechacemos estos instrumentos. Más bien, el problema es que nacen muertas porque son apoderadas desde el poder. Es increíble que una consulta de revocación de mandato sea impulsada por el propio presidente cuando es resultado de la inconformidad de la ciudadanía, ¿no? Claro, hombre, la falta de interés es natural. Pues el presidente López convocaba a una ratificación de su mandato cuando todo el mundo sabíamos que en la Constitución y en la ley esa palabra no existía. Lo que se incorporó a la Constitución fue este instrumento de participación ciudadana en la democracia participativa de revocación de mandato. Entonces, al desnaturalizar la esencia misma del proceso, pues hombre, los ciudadanos se desmotivaron, ¿no? Y a pesar de que toda la maquinaria del Estado operó para que esta jornada fuera un referéndum a favor de la gestión del presidente, pues no se encontraron motivos por los cuales externar, digamos, una aprobación al presidente. Se los dije yo en el Instituto Nacional Electoral. La mayoría indolente se dio un balazo en el pie. Ellos pusieron las reglas. Ellos aprobaron esa ley en donde dijeron que se tenían que instalar el mismo número de casillas que en una elección constitucional. Y no le dieron al INE los recursos para hacerlo. El INE trabajó con los recursos que tenía. Luego también pusieron que estaba prohibido hacer propaganda por parte de funcionarios públicos y ellos son los que violaron la ley. Hubo medidas cautelares contra la jefa de gobierno, contra el gobernador de Sonora, contra el secretario de Gobernación y les importó un verdadero cacahuate. Violaron la ley flagrantemente y la Constitución, sabedores de que eso estaba prohibido. La pregunta que yo les hice ayer, por ejemplo, al Consejo General, que nos digan de dónde salieron esos recursos para contratar espectaculares, bardas, vallas, siervos de la nación, folletería que se estuvo repartiendo, porque eso es un delito. Incluso, digo, en el colmo del cinismo, Mieto, el domingo el propio presidente de Morena, haciendo mofa de su acarreo que estaba haciendo de los ciudadanos para que fueran a votar, sabedor de que eso es un delito y está penado. Sí. Lo vamos a denunciar y bueno, pues veremos hasta dónde topa este asunto, ¿no? Sí, Humberto Aguilar Coronado, diputado del Partido Acción Nacional, ¿y qué sigue? Porque pues parece que no va a ceder el presidente Andrés Manuel López Obrador para enviar una reforma electoral que, vamos a decirlo así, transforme por completo al Consejo General del INE. Él habla de consejeros supeditados a la oposición, que son actores políticos, y él pide nuevos consejeros ciudadanos que seguramente tendrían que comulgar con la Cuarta Transformación. ¿Cómo ves esto? ¿Viene si realmente sí se hará una reforma electoral o crees que ya con los resultados tan pobres que tuvo la revocación de mandato esto pueda ceder? Mira, yo creo que debemos ir perfeccionando nuestros instrumentos, ¿no? Yo mismo he asumido el compromiso de iniciar de inmediato la revisión legislativa de la Ley Federal de Revocación de Mandato para que los excesos, errores y desenfrenos en que incurrió el gobierno no vuelvan a suceder en el futuro. El presidente ya habló de que ya no sea el 40% para hacerlo vinculante, que sea menor. Vamos a estudiarlo. Yo no le digo que no al presidente. Vamos a estudiarlo. Hay que revisar el tipo de elección que debe organizarse, el rol que debe jugar el presidente sometido a revocación y por supuesto el rol que debemos jugar los gobernantes y el resto de los funcionarios públicos, ¿no? Para establecer reglas que en el Congreso no limitemos los recursos para la organización del proceso y fijar con claridad el régimen de sanciones y de responsabilidad que deben aplicarse. Lo que sí es cierto, es que no vamos a permitir que el trabajo de la mayoría indolente, a partir de la ignorancia, de la
luche contra la lógica y de la sin razón sea lo que prive en el Congreso de la Unión. Humberto Aguilar Coronado, diputado del PAN, ya para despedirnos, pues, ¿cuál es tu opinión sobre estos cambios de timón tan bruscos que se dieron ayer en la noche en la Cámara de Diputados? Ya los habían citado ustedes para que a las 11 de la mañana hoy discutieran la reforma eléctrica y será el próximo domingo. Ante la advertencia que, podemos decirlo, hora con hora, ustedes advertían desde la oposición de rechazar la iniciativa del presidente en materia eléctrica. ¿Cómo ves los próximos días? Y si pueden ustedes ceder ante ya lo que yo califico como la desesperación de los legisladores de Morena ante el rechazo de la oposición. Esos legisladores de Morena solo obedecen consigna. Está claro que fue una instrucción del presidente que no quiso tener la segunda derrota en el tercer día consecutivo. El domingo está claro que en el proceso de revocación de mandato no le fue bien, a pesar de las violaciones sistemáticas que se hicieron y el acarreo, recordando 35 años atrás. Digo, a ver, hasta un diputado del PT dijo que Manuel Bartlett era un gran demócrata. Tú imagínate nada más, si no se les olvida la historia. Por eso a mí no me sorprende que se haya convocado para el domingo. Nosotros, los diputados del PAN, estábamos listos, estábamos prácticamente todos el día de ayer para quedarnos ahí a dormir y el día de hoy empezar la discusión. Nos citaron para el domingo, pero tampoco nos sorprende que el viernes o el sábado convoquen no para el domingo, sino para el martes, miércoles, jueves de la siguiente semana. Yo lo he dicho siempre, no son iguales, son peores. Entonces, no importa que sea martes o que sea domingo, ustedes estarán firmes en rechazar esta reforma eléctrica, Humberto. Nosotros estamos firmes, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, creo que el PRI también ha dicho lo mismo, PRD y Movimiento Ciudadano. Que va a haber presiones, evidentemente que sí, y las vamos a denunciar, todas estas presiones que haya contra nuestros compañeros. Muy bien. Humberto Aguilar Coronado, diputado del Partido Acción Nacional y representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, te agradecemos muchísimo que hayas platicado esta mañana con el informativo NTR. Muchas gracias. Por mucho gusto, mi querido Beto. Un saludo a todos. Gracias, ahí está. Sea martes, sea miércoles o sea domingo, la oposición ha advertido y reitera que no va a aprobar la iniciativa de reforma eléctrica. Y sobre la revocación de mandato, sí, muchas lecciones, más allá del resultado, lo que pudiera ser representativo para la figura de Andrés Manuel López Obrador, sí hay muchas lecciones. La primera, los ciudadanos queremos incidir en la política de este país. Queremos seguir ordenando al presidente y a los gobernadores para que cumplan con su obligación. ¿Cuántos presidentes y cuántos gobernadores no nos hubiéramos podido quitar si hubiera esta revocación de mandato? Pregunto, por ejemplo, Javier Duarte de Veracruz, ¿cuánto tiempo no se denunció la actividad ilegal que tenía este gobernador? O el de Chihuahua, también Duarte. O estamos hablando de otros gobernadores como en Quintana Roo hace varias décadas, con el llamado Chueco, ¿no? O presidentes como decíamos, Díaz Ordaz. ¿Usted que hubiera revocado el mandato a Enrique Peña Nieto, por ejemplo, o a Felipe Calderón cuando teníamos esta guerra contra el narco con tantos muertos, o al propio Vicente Fox que desilusionó a muchísimos? ¿Buscaría usted ejercer esta potestad constitucional de revocar el mandato si fuera verdaderamente útil para la ciudadanía y no como un acto propagandístico de un presidente? Los instrumentos ciudadanos hay que mantenerlos y fortalecerlos y no rechazarlos porque los políticos se apoderan de estos instrumentos. Hay que recuperarlos y para eso están nuestros legisladores, los que usted y yo elegimos para estar ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. La principal lección que nos dejó la revocación de mandato el pasado domingo fue que nosotros debemos tener el poder de quitar y poner, pero también de ordenar y supervisar. Y eso no lo podemos ceder, no obstante que los políticos nos sigan ganando el camino. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.